Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a hablar de unos lugares que nos son muy queridos. Bueno, ¿qué os parece si nos vamos a un cine? Excelente idea. Vamos, sí. Eso es, vamos a hablar de salas de cine, pero tal y como nos las han mostrado las películas. Tenemos la suerte de estar en una ciudad que tiene 37 cines. Podemos elegir una buena película, pasarnos por el cine, ver a qué hora empieza el pase y, si nos da tiempo, tomarnos un bocadillo en cualquier cafetería. Pero no solo hablaremos de salas de cine, también de películas. ¿Algo interesante que hayáis visto? Yo vi hace poco La Calle 42. Me quedé boquiabierto. Pues hay que saber cuándo cerrar la boca. En efecto, La Calle 42, el primer gran musical de la historia. Y en la sección de Cine Incómodo, los protagonistas hoy son los miembros de una familia italiana. Así que estos son tus hermanos, ¿eh? Sí, este es Lucas. Hola. Simón, Rocco Buenas tardes. y Ciro. Buenas tardes. Rocco y sus hermanos, la película de Visconti. Todo esto y algunas cosas más en un programa que comienza ya mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo jueves, 9 de marzo, se van a cumplir 90 años del estreno de uno de los títulos fundamentales de la historia del cine, en concreto del cine musical. Ese día de 1933 se estrenaba La Calle 42, una de esas películas que los críticos llaman seminales, ya que no solo influyen en el desarrollo del cine posterior, sino que la herencia que dejan es visible en otras muchas películas. En muchas enciclopedias se cita a La Calle 42 como la primera película del cine musical, el momento preciso en el que nace el musical americano, cosa que no es cierta. Y ahora escucharán a Al Jolson en una selección del Loco Cantor, la primera película del cine parlante que está obteniendo un gran éxito en nuestra ciudad. En realidad, el género musical había comenzado unos años antes con las canciones que cantaba Al Jolson en El Cantor de Jazz, la primera película sonora. Tras ella, Hollywood se lanzó a rodar musicales como churros. ¿Qué es esto? Un guión. Pero estos primeros musicales apenas tenían argumentos. Se limitaban a trasladar a la pantalla canciones famosas y números de vodevil ya conocidos que una cámara que apenas se movía filmaba. ¡Basta, basta! ¡Aldo, Jerry! ¿Acaso no le gusta el número? ¡Claro que me gusta! Ya me gustaba en 1905. Es La Calle 42 la que en 1933 otorga al género musical sus cartas de nobleza gracias a sus innovaciones, creando un código genuinamente cinematográfico para este tipo de películas. Un mérito que sobre todo se lo debemos a un hombre, Busby Berkeley. Yo tengo un montón de buenas ideas. Solo me falta tener a quien decírselas. En la historia del musical americano ha habido grandes coreógrafos como Michael Kidd, Bob Fosse o Hermes Pan, que influyeron notablemente en la evolución y desarrollo del género. Busby Berkeley fue también uno de ellos. ¿Y cuál es su fuerte? ¿Mi fuerte? Sí, ¿qué clase de baile practica? Oh, ya, pues ninguno en realidad. ¿Qué? Berkeley, de hecho, nunca dio una clase de baile y lo poco que sabía sobre técnica de danza lo aprendió observando a los bailarines. Su experiencia nacía más bien del tiempo que ejerció como teniente de infantería durante la Primera Guerra Mundial. Ponlos en fila. Sí, señor. Muy bien, chicas, en fila. ¡Vamos! ¡Silencio! Las filas de chicas delante y los hombres poneos detrás de ellas. Busby manejaba a sus bailarines como soldados en un desfile, haciéndoles ejecutar figuras escénicas y espectaculares movimientos de masas.
Con ellos creaba formas geométricas en movimiento que a menudo filmaba desde arriba en plano cenital para que pudiera apreciarse el efecto calidoscópico. ¡Atención al compás! ¡Sigan el ritmo! ¡Despeguen los pies del suelo! ¡Más rápido! A diferencia de los primeros musicales de los que hablábamos antes, la cámara de Berkeley no era un espectador frontal que permanecía quieto, sino que pasaba a formar parte activa de las coreografías, moviéndose de un lado a otro y buscando ángulos insólitos. A propósito de esto, el actor, escritor y director Larry Billman contaba una anécdota del rodaje de La calle 42. Hay una historia interesante de cuando el productor Daryl Zanuck quiso bajar al plató y le dijo: ¿qué tal, Busby? ¿Cómo va todo por allí abajo? Entonces Berkeley le contestó: no puedes bajar a verlo porque no puedo mostrarte nada. No pueden interpretar el número en su conjunto porque no existe, es todo plano a plano. Y en vez de enfadarse, como haría otro ejecutivo de cualquier estudio, Zanuck pensó: esto es cine y este hombre sabe hacer cine. Y no volvió a pedir ver nada en progreso. La calle 42 contaba simplemente el montaje de un espectáculo musical de Broadway. Mañana por la mañana empezamos a ensayar. Ensayaremos todos los días durante 5 semanas y debutaremos en la fecha prevista, ni un solo día después. Ensayarán durante el día e incluso durante la noche si es preciso. Bailarán hasta caer rendidos, hasta que no puedan mantenerse en pie, pero dentro de 5 semanas habremos montado el show. La historia central se adornaba con otras historias paralelas de los diversos protagonistas. La película presentaba una serie de arquetipos que harían fortuna en el género musical. El director exigente y tiránico, las sufridas coristas, la joven principiante que aprovecha su oportunidad para convertirse en estrella, personajes que, a partir de entonces, se repetirían en muchas otras películas. Se traslada a Nueva York e intenta realizar su sueño. Es muy duro, pero un día que está en el coro, la estrella principal se tuerce un tobillo. La calle 42 mezclaba música y comedia. Levantaos un poco más, Rafaela, vamos. Tengo una carrera. Pues no sé qué haces aquí. Digo la media. Pero era también una película hija de su tiempo y hay numerosas referencias en ella a la Gran Depresión que atravesaba el país en aquellos años. También, dado que la Warner era el estudio por excelencia del cine de gángsters, se incluían en el film algunos personajes de ese género. ¿Conoce usted un tipo llamado Pat Denning? Pues sí. Tengo un mensaje para él. Ese tipo se cree que es muy listo, pero no es lo suficiente. Y si no deja en paz a Dorothy Brock, lo va a pasar muy mal. Es un aviso, ¿me entiende? Sí, se lo diré. Ahora bien, para que no se le olvide. La calle 42 es una película coral, pero sirvió sobre todo para lanzar las carreras de dos de sus protagonistas, Dick Powell, que había debutado poco antes en la pantalla, y Ruby Keller, que lo hacía con esta película. Soy Billy Lauper, el mejor joven talento de Broadway. Es nueva en el teatro, ¿verdad? Esta será la primera, si me aceptan. ¿Si la aceptan? Pues claro que la aceptarán. Yo ya la he aceptado. Los dos formarían pareja cinematográfica en los años siguientes, rodando juntos 7 películas. ¿Qué crees que va a pasar? Que vas a triunfar, estoy seguro. Ya lo verás. Y cuenta siempre conmigo. También tiene un pequeño papel como secundaria Ginger Rogers, en su etapa previa a su unión con Fred Astaire. Hay que poner más sentimiento. ¿Y qué hago? ¿Me muero de pena? Ginger Rogers había sido elegida para la película por el director Mervyn LeRoy, ya que por entonces eran pareja sentimental. Sin embargo, poco antes de comenzar el rodaje, LeRoy cayó enfermo y fue sustituido por Lloyd Bacon. Mi contrato me convierte en director con D mayúscula. Lo que yo diga es ley. No exactamente, aunque Bacon figura en los carteles como director de la película, la Warner decidió encomendar el proyecto a 2 directores. Lloyd Bacon se encargaría de la parte dramática y Busby Berkeley de la parte musical que, aparte de una canción que interpreta Bebe Daniels durante los ensayos, se circunscribe a los últimos 20 minutos de la película. Ha sido anunciado como una comedia musical con números de baile. Si no fuera a pedir demasiado, ¿les importaría bailar? I'll go home and pack my panties, you go home and get your scanties, and away we'll go.
off we're gonna shuffle, shuffle off to Buffalo. Son 3 espectaculares números musicales que se representan uno tras otro como parte del musical teatral que estrena la compañía. ¡Todo el mundo a bordo del Niagara Express! ¡Vamos! ¡Vamos, esas luces! ¡Adelante, chicas, sabiendo lo que hacéis! El número de Shuffle Off to Buffalo, que suena de fondo, transcurre en un tren cuyo pasillo central se abre por la mitad y deja ver lo que ocurre en cada compartimento. John Kendrick, historiador cinematográfico. Shuffle Off to Buffalo is a beautiful example of... Shuffle Off to Buffalo es un hermoso ejemplo de lo que hace Berkeley. Te lleva primero a un ambiente escénico muy creíble y luego cambia ese ambiente escénico por una fantasía fílmica. Cuando el tren se abre y se desdobla ante ti, te pone muy cerca de lo que está ocurriendo en los distintos cubículos. Te lleva hasta los pequeños detalles. I'm young and healthy, and you've got charms. It'd really be sin not to have you in my arms. En el siguiente número, titulado Young and Healthy, Berkeley se sirve de varias plataformas giratorias donde bailan los bailarines creando sus famosos calidoscopios humanos. Un número que termina con un mítico traveling de la cámara entre las piernas de las bailarinas que acaba en un primer plano de la pareja de cantantes. Este traveling lo homenajearían muchos años después los hermanos Coen en una escena de El Gran Lebowski. Parecen un 100 pies con las patas tuertas. Pero sin duda el número musical más espectacular es el que da título a la película. ¡Preparados para la apoteosis! Para ello, Berkeley recreó en el estudio la célebre calle neoyorquina poblada de delincuentes, policías, vendedores ambulantes y muchos otros personajes. Mientras se desarrolla el número a través de pequeños detalles, vemos discusiones, peleas, romances y persecuciones, incluso el asesinato de una joven a plena luz del día. Con una agilidad sorprendente para la época, la cámara entra y sale de algunos edificios para ver lo que ocurre dentro. Un número que forma parte, por derecho propio, de la antología de los mejores momentos de la historia del cine musical. Come and meet those dancing feet. On the avenue I'm taking you to 42nd Street. Hear the beat of dancing feet. It's the song I love, the melody of 42nd Street. Para promocionar la película antes de su estreno, la Warner tuvo una idea muy original. Fletó un tren especial que partía de Los Ángeles con dirección a Washington para asistir a la toma de posesión del presidente Franklin D. Roosevelt. De camino hizo 100 paradas programadas en distintas ciudades donde se promocionaba la película. En ese tren viajaban los actores del film y otras muchas estrellas del estudio, como Bette Davis, Preston Foster o Laura LaPlante, que se despedía así en la estación. Creo que es con diferencia el viaje más emocionante que he hecho nunca. Ciertamente nunca antes había subido a un tren con traje de fiesta. Me siento un poco rara, pero creo que vamos a pasarlo de maravilla. La calle 42 se estrenó finalmente el 9 de marzo de 1933, hace ahora 90 años. Es un éxito, Abner, un éxito. Sí, la película fue un gran éxito comercial que salvó además a la Warner de la bancarrota, ya que por entonces atravesaba graves problemas económicos. En 1980, la calle 42 fue adaptada a los escenarios de Broadway en un musical teatral que tuvo también mucho éxito, permaneciendo en cartel durante toda la década de los 80. Y una última curiosidad, como muchas de las grandes películas, la calle 42 ha dejado también para el recuerdo una frase inmortal, la que le dice el director a Ruby Keller antes de salir al escenario. Adelante, Penny, pero mantén los pies en el suelo y la cabeza sobre los hombros y sal a escena. Sales como una debutante, tienes que volver como una estrella. Esta frase, sales como una debutante, tienes que volver como una estrella, aparece votada en el puesto número 87 de las mejores líneas de diálogo de la historia del cine, según el American Film Institute.
Dejamos la calle 42, pero seguimos hablando de películas, en este caso de los 3 títulos misteriosos que tenéis que adivinar esta semana en nuestro juego. ¿Es usted Charles Palantine, el candidato? Sí, soy yo. Pues yo soy uno de sus más grandes defensores. A todos los que suben a este taxi les digo que voten por usted. Estoy seguro de que ganará. Todos los que conozco votarán por usted. Iba a pegar propaganda de usted en el taxi, pero la compañía nos ha prohibido que hagamos política. Y es que no entienden nada de nada. Son unos mulos. Desde Platón, todos, Aristarco, Hiparco, Ptolomeo, todos han intentado armonizar las observaciones con órbitas circulares, pero ¿y si otra forma se oculta en los cielos? No hay forma más pura que el círculo. Tú nos lo enseñaste. Lo sé, pero solo supón que la pureza del círculo nos ha estado impidiendo ver un poco más allá. Del mismo modo que el brillo del sol no nos deja ver las estrellas. Habla de sentirse ocioso e inútil. Imagine cómo se agrava eso cuando uno no tiene ninguna esperanza ni posibilidad de ocupación alguna. Nuestras circunstancias son, por tanto, exactamente iguales. Solo que usted heredará su fortuna. Nosotras no podemos ni ganarla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Eran muy difíciles? Espero que no, pero para que salgáis de dudas, ahí van las respuestas. Comenzábamos escuchando a Robert De Niro en Taxi Driver de Martin Scorsese, con su correspondiente música a cargo de Bernard Herrmann. En el segundo diálogo, Rachel Weisz, en la piel de la astrónoma Hipatia, nos hablaba del cosmos en Ágora de Alejandro Amenábar, con música de Darío Marianelli. Y terminábamos con un diálogo entre Emma Thompson y Hugh Grant en Sentido y Sensibilidad, la película que Ang Lee dirigió en 1995 y a la que puso banda sonora Patrick Doyle. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes se ha estrenado El Imperio de la Luz, la última película del director Sam Mendes. Esta película, protagonizada por Olivia Colman y Colin Firth, gira en torno a una sala de cine en la que trabajan los protagonistas. Este estreno nos ha llevado a buscar en nuestra enciclopedia otros títulos que, como El Imperio de la Luz, nos hablan de salas de cine. Sí, lo sabemos, el mundo digital ha llevado al móvil, a la tableta o al ordenador lo que antes veíamos en los cines. Los equipos domésticos de televisión se han sofisticado y las plataformas de streaming ofrecen una variedad de películas que parece casi infinita. Ahora tenemos un sistema de sonido envolvente, así Es que como si estuvieras en una sala de cine. Vaya, pero mejor que estar en un cine, créeme. Qué envidia. Ya sabes cómo están los cines hoy en día. Sí. Están tan sucios. Sí, y además huelen fatal. Y o te mueres de calor o te congelas. Sí, la calidad ha caído en picado. Es espantosa y siempre hay gente hablando. Es verdad. Sin embargo, aún quedamos muchos a los que todavía nos gusta ese viejo ritual de consultar la cartelera, sacar la entrada y penetrar en ese mundo mágico que son las salas de cine, para disfrutar en ellas de una película en pantalla grande. Se trastó el televisor. ¿Por qué quedarse en casa mirando una caja? ¿Porque es cómodo? ¿Porque no hay que arreglarse? ¿Porque basta con sentarse delante? A quedarte solo en tu salón se le puede llamar espectáculo. ¿Dónde está el público? ¿Dónde están los otros?
¿Dónde está la magia? El propio cine nos ha mostrado en sus películas algunas salas míticas. Nos dirigimos a ustedes desde la puerta del Teatro Chino de Grauman en Hollywood, California, donde esta noche se han reunido miles y miles de personas para testimoniar su afecto al gran productor Cecil B. DeMille en el estreno mundial de su película El Bucanero. El famoso Teatro Chino de Grauman en Los Ángeles, con su patio delantero en el que están las huellas de los pies y las manos de las grandes estrellas. ¿Cómo haría Douglas Fairbanks acrobacias tan fantásticas con unos pies tan pequeños? O el Radio City Music Hall de Nueva York, tal y como nos lo mostraba Woody Allen en su película Días de Radio. Fue la primera vez que yo visitaba el Radio City Music Hall y fue como entrar en el cielo. Jamás había visto nada tan bonito en mi vida. Pero en nuestra memoria cinéfila hay otras muchas salas de ficción que hemos visto en las películas y vamos a recorrer unas cuantas de ellas en un imaginario multicine. Damas y caballeros, 5 minutos. La proyección se iniciará dentro de 5 minutos. Por favor, acérquense y adquieran su entrada para... Esta es la sala grande, donde vemos a muchos personajes conocidos de las películas. Ahí, por ejemplo, está sentada Amélie, es decir, Audrey Tautou, que no mira a la pantalla, sino hacia atrás. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. Y ahí a la derecha vemos a Robert De Niro fumándose un puro en plena sala y molestando a los otros espectadores con sus risotadas en el cine de El Cabo del Miedo. ¿Cómo se le ocurre? Oiga, disculpe. Vamos a cambiar de sitio. Siguiendo con Scorsese, también nos encontramos con los dos niños protagonistas de La invención de Hugo, que se han colado por una puerta trasera. Aunque me parece que el acomodador ya les ha fichado. ¿Cómo habéis entrado aquí, tunantes? ¡Vamos! ¡No quiero volver a veros por aquí! Y allí en el centro de la sala está Margot Robbie, en la piel de la actriz Sharon Tate, viéndose a sí misma en la pantalla en una escena de Érase una vez en Hollywood de Tarantino. No entiendo. Pues que actúo en la película. Soy Sharon Tate. ¿Sale ahí? Soy la patosa, la señorita Carlson. Y si tiramos del cine más antiguo, en las últimas filas tenemos, por ejemplo, a Tyrone Power seduciendo a una viuda solitaria en Testigo de cargo de Billy Wilder. El hombre de un caballo blanco se llama Jesse James. Nosotros le han preparado una emboscada. La cosa está fea. No temas, Jesse se abre paso a tiros. ¿De veras? He visto la película, voy al cine muy a menudo. ¿Ah, sí? Estoy tan sola en casa que me digo, a la calle. Luego me encuentro que no tengo a dónde ir y me meto en el cine. O a Gene Kelly y a sus compañeros de Cantando bajo la lluvia, viendo cómo el público se ríe de ellos en la caótica proyección del Caballero Duelista. ¿Tú crees que todo estará listo? Veo que sí, señor. Pues adelante. ¿Pero qué es eso? El sonido está desincronizado. Pues dígales que lo arreglen. ¡Mi espada! Ivonne, de mi corazón. Y así podríamos seguir un rato largo porque hay infinidad de escenas de películas que transcurren en un cine. Pero más allá de las secuencias concretas, hay unas cuantas salas de cine de ficción que merecen un espacio propio, ya que se convierten en personajes fundamentales dentro de sus películas y son las que vamos a visitar a continuación. Señorita, veo que le encanta esta película. ¿Es a mí? Lleva aquí todo el día. La he visto antes 2 veces. ¿Me habla a mí? Sí, ha visto esta película por 5ª vez. He de hablar con usted. ¿Qué haces, Tom? ¡Vuelve a la pantalla! ¡Tom, vuelve ahora mismo! ¡Estamos a mitad de la Dejadme en historia! paz. Quiero echar un vistazo por aquí. Seguid sin mí. Estamos en la sala de cine de La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, donde los personajes de las películas saltan de la pantalla para conocer a su público. Aunque hay otras salas donde ocurre al revés. Esta es una entrada mágica. Es un pasaporte para otro mundo. ¿Y qué hace, Nick? Nunca tuve valor para averiguarlo. Supongo que solo hay una forma de averiguarlo, ¿no? En El último gran héroe, una de las mejores películas de Schwarzenegger, al niño protagonista le regalaban una entrada mágica que le permitía atravesar la pantalla y entrar en la película de su héroe favorito. Estoy en la peli. ¡Oh, tío! ¡Estoy en la peli! Hemos entrado en otra sala de cine mítica, la de un pequeño pueblo italiano en la que los espectadores nunca ven los besos porque el cura ha ordenado cortarlos. ¡Ya está! ¡Ya lo sabía!
viniendo al cine y nunca he visto un beso. ¿Y cuándo lo veremos? ¿Cuándo? Es, por supuesto, el Cinema Paradiso de Tornatore, aquel cine donde el proyeccionista Alfredo y el niño Totò se hicieron grandes amigos. Ten cuidado, porque al pasar por aquí es fácil que la película se incendie. Si ocurre, tienes que cortarla enseguida aquí y aquí para evitar que el fuego llegue a las bobinas. ¿Lo entiendes? Sí, Alfredo. Esta otra sala, en cambio, está trucada. Cuando el tipo de la película diga, no lo entiende, mi esposa está allí dentro, Dios mío, cuidado, será el pie número 5. Subes la palanca 1 al 4 y la 2 al 3. Es el cine de Matiné, la película de Joe Dante en la que John Goodman usaba toda clase de gimmicks para conmocionar al público. Tipos disfrazados por la sala asustando a la gente, efectos especiales, calambrazos en las butacas. Es una pequeña sorpresa para el público colocada en sus asientos. Coge esto. Se lo damos justo donde más lo necesiten. Hemos entrado en The Majestic, la vieja sala de cine que Martin Landau y Jim Carrey se empeñaban en reconstruir en la película del mismo título. Mira a tu alrededor. Está en ruinas. Cuando miro a mi alrededor, lo único que veo es su potencial. Esto está a punto de caerse. Ya sé que ahora no parece gran cosa, pero en su día esto fue como un palacio. Un palacio. Por eso lo llamábamos el Majestic. Y al cruzar este umbral entraban en el palacio como en un sueño, veían el cielo. En esta otra sala, en cambio, francesa para más datos, la dueña ha urdido un plan para destruirla. ¿De qué estás hablando? De llenar el cine de nazis y reducirlo a cenizas. En Malditos Bastardos de Tarantino, Diane Kruger culminaba su venganza judía metiendo en su cine a un montón de militares nazis, Hitler incluido, y achicharrándoles en la sala. Yo tengo un mensaje para Alemania. Y es que todos vais a morir. ¡Schloss! ¡Aus! ¡Proyectos! Y quiero que miréis fijamente el rostro de la judía que va a mataros. Marcel, quémalo todo. Estamos ahora en la sala del cine español. Esta tarde, en el ayuntamiento, a las 5, habrá gran función de cine con la película El Doctor Frankenstein. En el improvisado cine del espíritu de la colmena, al que los lugareños llevaban sus propias sillas, la niña Ana Torrent miraba con sus grandes ojos cómo el monstruo de Frankenstein mataba a la pequeña del lago. ¿Por qué el monstruo mata a la niña? ¿Y por qué le matan luego a él? No lo matan y a la niña tampoco. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque en el cine todo es mentira, es un truco. Y aquí tenemos a Pepe Isbert llevando a toda la chavalería de la gran familia al cine mientras veranean en Tarragona. Oiga, mire, todos no pueden entrar, ¿eh? Usted me entrega 7 butacas y vienen 10. Los pequeños no pagan. Los pequeños miran la película igual que las personas grandes. Porque de todo no ocupan más que 7 butacas. Y aquí se paga por butacas, no es eso. Pasen y vamos a dejarlo correr. El caso es que nos quedamos sin ver el principio. Cuéntenos usted para que cojamos el hilo. También tenemos películas de terror. Hay un hombre en el cine que está matando gente, busque ayuda. En Angustia, Vigas Luna nos proponía un juego perverso. Unos espectadores ven en un cine una película sobre un psicópata que asesina precisamente en un cine. Al mismo tiempo, en la sala donde están los espectadores, hay un perturbado que prepara una masacre. Está allí dentro, lo he visto. ¿Quién? Ese hombre, el tío ese de ahí, estaba en el lavabo de señoras. ¿Quién es él? Si no se ha movido de su asiento. Linda, tienes que creerme. Hay un hombre en el lavabo de señoras. Por favor, ve a verlo tú misma. Mira si sigue allí. Shh. Hemos dejado para el final una sala de cine de película que nos recuerda una realidad bastante dolorosa. ¿Te apetece ir al cine? La señora Mossy va a cerrarlo. Será la última noche. Sí, no me gustaría perderme la última sesión. Pertenece a The Last Picture Show, la última película dirigida por Peter Bogdanovich, donde veíamos aquel viejo cine de pueblo que cerraba. Hasta la vista, señora Mossy. Siento que tenga que cerrar. Ya no hay nadie que quiera venir al cine. Entre el béisbol en verano y el invento de la televisión. No habrá mucho que hacer aquí cuando cierre el cine.
Es cierto. Y es que, como ocurre en esta película, en las últimas décadas las salas de cine de los pueblos, como también las de los cines de barrio de las ciudades, han ido desapareciendo transformadas en supermercados, bingos o tiendas de moda. Las salas se concentran cada vez más en multicines de centros comerciales y de esos viejos cines que recuerdan nuestra memoria y que una vez fueron nuestro hogar ya van quedando pocos. ¿Vivimos en un cine? No, pero en ellos hemos pasado algunos de los mejores momentos de nuestras vidas. Por eso siempre estaremos en deuda con ese universo mágico que nos ofrecían las salas oscuras y las pantallas gigantes. La gente viene a tu caverna. Un tipo te parte la entrada por la mitad y ya no puedes volverte atrás. Luego entras ahí. Está muy oscuro. Podría haber cualquier cosa ahí dentro. Y te dices... ¡Aquí estoy! ¿Qué me habéis preparado? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con Nerea Torrijos, la diseñadora de vestuario que en 2021 ganó el Goya por su trabajo en Aquelarre y que este año ha vuelto a estar nominada por Irati, el film dirigido por Paul Urquijo, ambientado en la Edad Media y que se estrenó la semana pasada. Con Nerea Torrijos vamos a conocer la importancia del vestuario en una película. Fui mala estudiante, creo que es complicado para la gente joven el tipo de enseñanza que tenemos, tan militar, tan marcada, de tener que saber con 14 años, con 15 años qué quieres ser. Y empecé en el mundo de la moda, empecé a hacer diseño, no me gustó la escuela en la que estaba y entonces pensé, voy a intentar nutrirme de lo que yo creo que me gusta y desarrollarlo a la manera que yo quiero. Entonces empecé a hacer aerografía para aprender sobre color, empecé a hacer estilismo de moda, me apunté en una escuela de personal shopper para empezar con estilismos de moda para revistas, con cartera de clientes a las que les hacía las compras. Han llegado los pantalones de cuero de la nueva colección. Son del estilo de Kira, creo que le irán bien. La moda siempre me ha encantado, o sea, siempre lo que más me gustaba era ver los videoclips, ver las películas y ver esos looks, ¿no? Ver cómo recreaban los vestidos, ver cómo las estilistas ponían esos looks en los videoclips tan arriesgados y eso me apasionaba. Necesito 10 o 15 faldas de Calvin Klein. Vale, ¿qué clase de faldas va a necesitar? Por favor, ve a aburrir a otro con tus preguntas. Cuando vi Titanic, mi padre había acabado de comprar una casa nueva en la que nos habíamos mudado y las cortinas de la habitación de invitados las quité y me hice un vestido de Rose. O sea, fue bastante creepy, pero bueno, es un recuerdo bonito. Pues una compañera personal shopper, Virginia, que tenía el mismo trabajo que yo y nos conocíamos de eso. Y un día vino a tomar un café y a verme y me dijo que había hecho un trabajo y que no le había gustado nada, que lo había horrorizado. ¿Quiere algo llamativo para la cena de Anfar? Sí, esto es lo que escogió Louis para la cena. Si le gusta a Louis, a ella le encantará. Es sensual, provocativo. Me lo llevo. Y unas botas. De acuerdo. Y me dice, tía, no conozco a nadie mejor que tú para este trabajo. Y yo le dije, a ver, ¿qué trabajo es este? Y me dijo, pues lo mismo que hacemos con nuestros clientes, ir de compras, pero un rodaje. Y dije yo, un rodaje, pues. Me dijo, ¿quieres? Y yo, sí, quiero. Claro, llegué porque ellos que necesitaban una persona que supiera historia de la moda. Y yo, entre mis formas de nutrir mi conocimiento, había estudiado historia de la moda, me encanta documentarme, me encanta la historia. Halston, Lagerfeld, De la Renta, y lo que ellos han hecho, lo que crearon, era arte con mayúscula. Entonces ella sabía que yo tenía conocimiento y sabía que en este rodaje al que ella no quería ir necesitaba una persona que ayudase a otra con la indumentaria del siglo XIX. Era una publi para Hendrix, para la Ginebra. ¿No aspiras a otra cosa que vestir a Kira? Merece la pena tu tiempo. ¿Me ofreces algo mejor? Hice este anuncio de Hendrix y me llamaron esa misma semana para rodar un primer cortometraje de terror con Javier Botet. Y claro, ahí fue cuando me di cuenta de lo variopinto que es, de lo versátil que es. Yo me aburro mucho, soy una persona muy dinámica, si no cambio de trabajo, enseguida me apago un poco. Creo que una de las cosas que me ha atrapado de este trabajo es que siempre estamos en movimiento y siempre tienes que crecer. Y así fue hasta hoy, súper seguido.
Hay directores que tienen súper claro lo que quieren, además lo ven también muy bien en su cabeza. Hay directores que ven más el concepto o lo que quieren explicar, lo que quieren contar y te lo cuentan un poquito más, de una manera más difusa. Tengo algo fabuloso para el final, en el parque. Una foto que he tomado de improviso en el parque esta mañana. Rebosa paz y quietud. Y luego hay gente que confía en ti plenamente y te dice, mira, yo solo creo que el protagonista tiene que ir de gris, el resto proponme. Y luego también dentro de los tipos de directores hay tipos de proyecto. Hay directores que unos proyectos les son más importantes que otros, lógicamente, o les ha costado más desarrollar o les gusta más por un motivo. Entonces suele ser esos proyectos donde más ellos se involucran, donde más tienen claro qué quieren. Y para nosotras es siempre mucho más fácil contra más claro lo tenga un director, desde luego. Ahora todo es cuero, cuero, cuero. Muchas actrices de Estados Unidos, Scarlett Johansson en Los Vengadores, Michelle Pfeiffer, Halle Berry en Catwoman y un larguísimo etcétera que muermo. Por eso mismo he elegido el terciopelo. Cuando un director desarrolla su historia, desarrolla un proyecto para subvenciones o lo que sea, ya hay un trabajo previo junto con el dire de foto habitualmente, o del propio director en el que él marca también mucho la estética que quiere. ¿Podrías acercarte a la cámara? Más. Es un primer plano de cerca. Más cerca. Sí. Ahora date una vuelta. Quiero ver cómo se refleja la luz en el mono. Entonces yo creo que bebemos todos del director, ¿no? Que es como el capitán del barco. Y sí que con el director el dire de foto está desde muy al principio y marca también mucho. Generalmente, después de tener estas reuniones, cuando llegan los dos, sí que los dires de foto nos suelen decir, pues vamos a querer darle este aspecto, o vamos a dar esta luz, o queremos evitar estos tonos. Pero yo creo que es un trabajo muy conjunto del dire de foto junto con el director. Cuando hago historia y es histórico, no es 100% fantástico, aunque tenga un componente fantástico esta película, yo quiero ser rigurosa con la historia. Me suele gustar intentar recrearlo de la manera más rigurosa. Y en el caso de Irati nos fue complejo relativamente, porque sí que es verdad que no hay mucha documentación, pero si buscas, acabas encontrando. Tenemos estas referencias. Esta es mi foto favorita. Me encanta. Sí que hay referencias. Lo que pasa que, claro, no son fáciles de encontrar. Pues son códices árabes, son códices germanos. Entonces, cuando llegas a un tope en el que ya no hay información, tienes, yo creo, que ir tirando un poco por donde quiere el director, junto con la idea que tú te has hecho en tu cabeza global del proyecto. Es como un puzzle, tienes que ir rellenando los huecos. Tengo esta pieza, la tengo. Aquí no la tengo, vale, pues con la información que tengo, con la idea que tiene Paul y referencias más o menos cercanas, anteriores o posteriores, pero cercanas a esos siglos, ¿por dónde podemos ir? Pero también eso es lo bonito, ¿no? Lo que te va nutriendo, porque todo eso que lees también se va a aplicar en el desarrollo del vestuario. Hay una cueva profunda en el corazón del bosque. Ahí está la respuesta. Mi nieta te guiará. Irati. Es que el trabajo de los figurinistas es súper importante y a mí me gusta me parece que de repente la gente se está dando cuenta, poco a poco, ¿no?, de la importancia que tiene el vestuario dentro, como herramienta narrativa dentro de una película. Es que te puede cambiar totalmente una película con un diseñador o con otro, con un concepto de vestuario o con otro, y muchos personajes los hace icónicos el vestuario. Indiana Jones, los Blue Brothers, Dorita en El Mago de Oz, bueno, es que te puedo decir 100, y eso es gracias al personaje que crea el figurinista junto con el director. Y yo creo que eso ahora, por ejemplo, sí que está empezando a cambiar, la gente se está empezando a dar cuenta de lo importante que es o de lo icónico que puede llegar a ser un buen traje dentro de una película, ¿no? Paul Poiret, el gran diseñador de la época, vestía a Musidora. Sí. Tenemos que llegar a su nivel. También influye lo importante que sea esa película, por supuesto. Si es un peliculón, es una película que de repente se convierte en referente o se convierte en un clásico, obviamente ya va todo, ¿no?, para adelante, pues como Kill Bill o, bueno, es que hay mil. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Suena el tema principal de El cielo puede esperar, una película dirigida y protagonizada por Warren Beatty en 1978 que fue todo un taquillazo. De su banda sonora se encargó Dave Grusin. Y ahora llega el momento de Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Ya lo dice la careta. A lo largo de esta serie que nos acompaña desde principios de temporada, hemos visto una serie de películas que ofendían o incomodaban por distintas razones. Motivos religiosos o sexuales en muchos casos, pero también por su racismo, por su nivel escatológico o por su violencia. Incluso porque molestaban a un colectivo militar como ocurría hace un par de semanas con el crimen de Cuenca. Hoy sumamos a la lista a una nueva institución ofendida por el cine, el municipio. Os vamos a contar la historia de una película que molestó y mucho a las autoridades de una ciudad, Milán, y lo hizo por la imagen que de ella se daba en el film. Me refiero a Rocco y sus hermanos, dirigida por Luchino Visconti en 1960. Una película que hoy se recuerda como un gran clásico del neorrealismo italiano, pero que tuvo muchos problemas en su gestación. Madre. Anda, baja, estamos en Milán. Lucas, muévete, que ya hemos llegado, anda. Durante la década de los 50 del siglo XX en Italia se produjo un gran fenómeno de emigración interior, por el que cientos de miles de personas del sur y de otras zonas deprimidas del país se desplazaron a las ricas ciudades del norte en busca de mejores condiciones de vida. Fue esa realidad social la que impulsó a Visconti a rodar Rocco y sus hermanos. Es una historia que me gusta mucho porque la escribí yo mismo y es un sueño que he tenido desde siempre, que es hacer una película en Milán, mi ciudad. Trata de uno de los mayores problemas sociales de la Italia actual, como es la relación entre el norte y el sur. Cómo conviven en Italia la gente del norte y la del sur. En este caso trata de una familia de Lucania que emigra a Milán buscando la posibilidad de una vida mejor. Si de algo aprendió el director italiano a lo largo de su carrera fue de escándalos. A ver, usted. Nombre y dirección. ¿Quién, yo? Sí, usted. Cuando en 1943 se proyectó Obsesión por primera vez en Roma, la policía entró en la sala y tomó los nombres de todos los espectadores. En sus primeras películas, Visconti retrataba la realidad italiana tal como era, con toda la miseria que las clases dirigentes no estaban dispuestas a reconocer. La crítica escocía especialmente por venir de uno de los suyos que les había salido respondón. Si tienes rabia, desahógate con él. Pero qué rabia, ni rabia. Tengo una reputación, unos intereses que defender, y los defenderé pese a quien pese. Luchino Visconti era hijo de una de las familias más ricas de Milán. Es una manía que tiene con esto del cine. Le alimenta más que la comida. Sí, hay mucha gente así. El director había tenido una educación exquisita y su familia pertenecía a la aristocracia, pero eso no evitó el interés de Visconti por los padeceres de las clases populares. Con Rocco y sus hermanos, como escuchábamos antes, quería explorar el conflicto entre las zonas subdesarrolladas y las zonas industriales de Italia. ¡Hala! Que trabajéis mucho. Gracias, madre. Vamos, Vicente. Buen trabajo. Sí, madre. Y por todos los santos del cielo, esta noche volved a casa con dinero en el bolsillo, que para eso sois hijos de Rosario Parondi. Mucha suerte. Los emigrantes del sur llegaban a Milán llenos de sueños y esperanzas, pero lo que se encontraban era una vida miserable. Casas insalubres, trabajos precarios... ¿Por qué no me escribiste que ibais a venir todos a Milán? Te lo hemos escrito. Sí, ya, cuando la desgracia de padre. Pero bueno, yo te contesté. Antes tenía que buscar trabajo para ellos y después hablaríamos. Porque, ¿sabes? No es fácil encontrar trabajo aquí. En Rocco y sus hermanos, Visconti mostraba esa realidad a través de la historia de una madre y sus 5 hijos. Cada uno de ellos se iba adaptando a su manera a la nueva vida en la ciudad, pero inevitablemente la familia unida que veíamos al principio de la película se iba descomponiendo poco a poco. ¡Quieto! ¿No puedo estar con quien me parece? Sí, con quien te parezca, pero no con esta, que ha sido novia mía. Y no quiero que se rían de mí por culpa tuya. Lo tuyo es cosa pasada. Si hace más de 2 años que no la ves.
Rocco y sus hermanos tomaba como punto de partida la novela El puente de la Ghisolfa, de Giovanni Testori, pero solo para la creación de ambientes y personajes. Visconti reunió a un grupo de 5 guionistas y a cada uno de ellos le encargó centrarse en uno de los hermanos. ¿Esto qué es? ¿El retrato de la familia? Sí, yo soy ese de la derecha. Ah, sí, claro, se conoce muy bien. Este es usted, ¿no? Sí, yo. Sí. ¿Y este? Ese es Rocco, el del medio. ¿Quién es Rocco? Ese. Ah, es verdad, es él. Es Rocco. El director decidió ambientar la historia de 2 de los hermanos en el mundo del boxeo. De hoy en adelante, vienes tú también al gimnasio, así puedes vigilarle. ¿Yo? Sí, venís juntos y os marcháis juntos por la noche. Eres un buen chico, se ve enseguida. Lo único que tienes que hacer es vigilar a tu hermano. Impedirle que se mezcle con cierta gente. Y es que en aquellos años la mayor parte de los boxeadores italianos procedían del sur, ya que el boxeo era uno de los caminos habituales que utilizaban los jóvenes para salir de la miseria. Yo conozco a un campeón. ¿Ah, sí? Sí, uno que empezó con nada y ha hecho ya una barbaridad de millones, muchísimos. Tiene un coche. Muchachos, qué coche. El reparto de Rocco y sus hermanos estaba formado por actores italianos, franceses y griegos. La veterana actriz griega Katina Paxinou, por ejemplo, interpretaba a la madre, y la película sirvió también para consolidar la carrera de 2 jóvenes estrellas europeas que empezaban a despuntar. Una era Alain Delon, que daba vida a Rocco. La otra, Claudia Cardinale, en la piel de la novia de uno de los hermanos. A tu casa yo no puedo volver, compréndelo. Mis padres no te quieren. ¿Con qué ánimo empezamos una nueva vida? Pues ya ves, yo tengo esperanza. Tú has nacido con la esperanza. ¿Qué quieres Pero decir? vas... Hola, Ginetta. Escucha, Hola. verás cómo todo se arregla. Visconti quería aplicar un realismo extremo a todos los aspectos de la película. Por ejemplo, el diseñador de vestuario recorrió todo el país en busca de ropa vieja y usada para los personajes. Y según se cuenta en la biografía del director, llegó incluso a extremos curiosos. Unas liras, gracias, unas liras para... Sí. ¿Usted qué hace ahí parado como un pasmarote? ¿No ve que maneja la clientela? Le compro la chaqueta, inmediatamente. Le compro la chaqueta. Es para una película, ¿eh? Ese afán realista le daba un tono documental a una película que era narrativa, pero que reflejaba casi como un noticiero el problema social de la época. Si en el pueblo tuviéramos medios para vivir mejor. Hemos nacido y hemos crecido allí. Yo no me encuentro a gusto en una gran ciudad. Y es porque yo ni nací ni me crié aquí. Muchos consiguen acostumbrarse, hacerse a esto. Yo no. Y de esa imagen que daba de la sociedad italiana nació el escándalo. La polémica en torno a Rocco y sus hermanos empezó ya antes incluso del rodaje. Así que pretenden rodar una violación y un asesinato mostrándolo en nuestro término municipal. Supongo que ya sabe usted la respuesta. No. ¿Que no sabe usted la respuesta? No, que la respuesta es no. Las autoridades milanesas negaron los permisos para rodar en la mayoría de las localizaciones previstas, ya que eran suburbios y lugares miserables que podían empañar la imagen exterior de la ciudad. Dirección prohibida. Ay, qué lata. Dime, ¿sabes tú de algo que no esté prohibido en nuestros días? Incluso localizaciones que habían sido aceptadas fueron prohibidas la víspera misma del rodaje. Hace de bella motorizada, ¿sabéis? Recoge a sus clientes por el Viale Maino y los lleva al Hidroscalo, donde está ese kiosco de bebidas. Es, por ejemplo, lo que ocurrió con la escena del asesinato que se iba a rodar en el parque del Hidroscalo, pero resultó que una joven prostituta había sido recientemente asesinada allí y las autoridades temieron que la gente viera en la escena una referencia a ese crimen no resuelto. Visconti tuvo que cambiar a última hora la localización. La he dejado allí, al lado del río. ¡La he matado, Rocco! ¡La he matado! El director y su equipo fueron superando todas estas prohibiciones rodando casi a escondidas. La prensa se hizo eco de los problemas que estaba sufriendo el rodaje y los periódicos se llenaron de artículos a favor y en contra del director. Esta es, por ejemplo, la carta de un lector publicada en el diario Il Giorno. ¿Ha soñado Luchino Visconti alguna vez con hacer una película sobre su ciudad natal? Sobre la generosidad, laboriosidad y sinceridad de sus habitantes. Poco falta para que le avergüence decir que ha nacido en Milán. Otra de las escenas que levantaron más protestas fue la escena de la violación. ¡Simón! ¡Déjame en paz! ¿Qué vas a hacer, Simón? ¡Lo que a mí me dé la gana! ¡No! ¡Rocco! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, Simón! ¿Quieres ver lo que hago con no, Tania? Simón. ¿Quieres verlo? No. ¡Tienes que aprender, Rocco! ¡Ahora verás! ¡No lo hagas, Simón! ¡Rocco, ayúdame! Para poder evitar el corte de la censura tuvieron que oscurecerla hasta dejarla casi en sombras.
El escándalo, larvado durante el rodaje, estalló con el estreno. Eres un canalla. Visconti es un genio, pero esta vez creo que se ha excedido en su acción expresiva. ¿No lo ves? Ver lo que se dice ver, yo no veo nada. ¿Tú crees que esto es así? Naturalmente que esto es así. Hay precedentes en la historia del cine. Sí, en negro, todo negro. En el Festival de Venecia, algunas partes de la película se exhibieron con la pantalla en negro, pero escuchándose los diálogos. Para el estreno comercial se hicieron numerosos cortes y hubo copias que duraban hasta 45 minutos menos que el metraje original. Eso en los lugares donde las hubo. Por orden de la autoridad competente del gobierno italiano, todas estas copias quedan absolutamente confiscadas. En muchas provincias italianas las copias de la película fueron secuestradas. Visconti se embarcó en un proceso judicial que duraría varios años hasta conseguir su libre y completa distribución. En octubre de 1961, el director publicó una carta abierta al ministro de Cultura de su país. Usted se ha empeñado en dar a entender que si el asunto hubiera dependido únicamente de sus poderes ministeriales, Rocco y sus hermanos nunca habría aparecido en las pantallas, o solo habría aparecido en la medida en que hubiera sido mutilada clericalmente. Esto confirma mi convicción, ya muy arraigada, de que las pocas migajas de libertad que se puede gozar en nuestro país no las debemos a sus gobernantes, que tienen una mentalidad como la suya, sino a la vigilancia, la resistencia y la lucha de la oposición y la opinión pública democrática. A pesar de todos los problemas de permisos y censuras, o quizá debido a ellos, la película fue un gran éxito en Italia y en otros países, la más taquillera de Visconti hasta ese momento. Y el tiempo se ha encargado de dejar las cosas en su sitio. Ya nadie se acuerda de los censores y Rocco y sus hermanos permanece como una de las mejores películas del neorrealismo italiano. Tal vez nunca debimos dejar nuestra tierra. No piensas en la vida que hubiéramos llevado, de habernos quedado allí. Pero hubiéramos estado todos juntos. Una película que, a pesar de la amargura que transmite, deja un pequeño lugar para la esperanza. Ya sé que también en nuestra tierra la vida cambiará. Porque incluso allí los hombres están aprendiendo que el mundo debe cambiar. Cierto es que dicen que no por eso el mundo va a ser mejor. Pero tengo confianza en Dios. Y sé que mañana tu vida será más feliz y honrada. Visconti y su película no solo tuvieron que lidiar con la censura y con las autoridades milanesas, sino también con algún particular. La familia de la película se llamaba originalmente los Pafundi, pero un juez prominente de la ciudad que tenía el mismo apellido se enteró y amenazó con demandar al director y a los productores. Así que en postproducción se cambió el nombre de la familia. ¡Soy la señora Parondi! ¡Abra! ¡Ya voy! ¡Ya abra! De Pafundi pasó a llamarse Parondi, y eso implicó que tuvieran que volver a doblar fragmentos de diálogo o transformar con trucos los carteles en los que aparecía el apellido de la familia, como en el albornoz de boxeo de Rocco. No obstante, algún detalle se les pasó. Si os fijáis bien al ver la película, cuando Rocco regresa a casa del servicio militar, vemos el apellido en la puerta de la casa y pone Pafundi, no Parondi. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues con Rocco y sus hermanos terminamos por hoy. La versión que va a cerrar el programa corre a cargo de las Puppini Sister, un trío vocal femenino que interpreta a su manera este tema de la película West Side Story, I Feel Pretty. Y nada más, ojalá que os haya gustado el programa y si es así os esperamos la semana que viene. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. See that pretty girl, look at that attractive girl be. Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me.
Cadena SER. La radio.